Cuando yo escuchaba a los locutores hablando en el radio, que yo ni siquiera sabía cómo se llamaban, sino para mí era la gente que estaba detrás de una radio, pues de ahí, pues como que yo dije, yo quiero estar ahí, quiero eso, hablar con la gente y contestarle las llamadas y por cuál vota y todo ese tipo de cosas. Evidentemente los nervios de la primera vez que te estás sentado y que te estás poniendo los audífonos y que te dicen, ¿vas? Pues esos nervios son de una u otra manera replicados todos los días. El día que no tenga esos nervios, yo creo que no va a tener chiste hacerlo. Creo que el radio es una bendición. Tú vas en un carro y si tienes un radio viejo, escuchas AM y FM. Escúchala en el desierto de Sonora. Es una especie de magia la que se da porque es un público permanente. Pues es que todo viene como mucho a raíz de que cuando estaba yo chica se escuchaba mucha música en casa, ¿no? Todo el tiempo era música por parte de mis abuelos, compartíamos mucho en casa de mis abuelos y también había mucha música en mi casa. Entonces, tanto se escuchaban discos como cassettes, como obviamente el radio, ¿no? Estamos hablando de pues, la década de los 80 principalmente. Tiempo después, cuando está toda esta circunstancia de qué vas a estudiar y a qué te vas a dedicar, pues como que a mí se me daba mucho esa facilidad de palabra y me decían de la voz, me decían, no, es que tu voz, que está ronquita y que en aquel entonces estaba muy de moda Charo Fernández, pero yo como que la verdad no lo creía del todo y más bien lo que esperaba era yo tener no sé, más bien algo, cómo se conseguía esa personalidad propia, ¿sabes? Entonces, primero empecé con esto de lo del canto y luego ya empecé a tomar también clases y cursos de técnicas de respiración, de todo el asunto que tiene que ver con el diafragma, de los tonos, del ritmo, de la respiración, la velocidad, todo eso, la dicción, técnicas, tips, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la voz, ¿no? Como una herramienta que es tan fascinante. Y bueno, a raíz de esto, o sea, tú ya tienes la voz y a raíz de eso yo no quería nada más quedarme en una voz, sino como que también quería que esa voz dijera algo, ¿no? Bienvenidos a la ciudad de mis ojos. Soy la Virgen del Silencio. Hoy les hablo y no los veo. Les cuento de amores perros. En los inicios, cuando estaba yo en la radio, conocí a Ilia Curiaquien de Valderramas y los Ilia me invitaron a hacer una voz para la canción que en ese entonces me dijeron, mi Olivia, che, vamos a hacer una canción que nos invitaron para una película que se llama Perros Amores, Amores Perros, no sé qué, y vamos a hacer una canción ahí, pero necesitamos una voz de una mujer para un personaje. Ya no comeremos muerte. Stop. Muerte. Me di cuenta que no había muchas mujeres posiblemente haciendo esa labor periodística, radiofónicamente hablando, y de ahí pues como que me especialicé, me clavé, empecé a conocer el año siguiente, pues me voy a lo que es 1180 de AM, que era una radio llamada Óxido en Grupo Asir, y de ahí pues prácticamente fue, pues déjale Olivia la parte como del rock en español, ¿no? Y ahí mi programa era de puro rock en español, se llamaba Alquimia, y era esta mezcla de todos los sonidos que había en México, en Latinoamérica, de los diferentes géneros, desde punk, rock, hard rock, ska, etcétera. Y pues de ahí prácticamente me voy como clavando y especializando, conociendo a muchas bandas. De aquel entonces, en este año 1997, pues empezaron a surgir, ¿no? Que todo el movimiento de regio de Monterrey, Julieta Venegas saca el primer disco, o sea, empezaron a suceder muchas cosas y como que me tocó vivirlo también, ¿no? Toda la parte como del ska, de todas estas bandas. Entonces, fue también como una especie de aquí soy y empiezo a darles voz también a través del medio, ¿no? Ruido Blanco me ha sorprendido el ruido. Primero empezó hace como 10 años en una radio que se llamaba Neurótica, me dijeron el nombre de un programa y bueno, una de las canciones más emblemáticas para mí es Prófugos de Soda Stereo y que habla justo de una complicidad de dos y que pues últimamente yo lo he reiterado, que no es tanto de una historia de pareja, sino más bien de esa complicidad que
en mi caso hay con un público. Entonces me gusta mucho esa canción de Prófugos. Y ahí viene, ¿no? Ese ruido blanco es una alarma en mis oídos. Y en ese entonces el programa de radio le pongo ruido blanco, ¿no? En todo lo que escuchas encuentras sonidos sin sentido. Es momento de cambiar los conceptos, de acercarte al ruido. Combinamos miles de sonidos. Y entonces empecé como a juntarme con pues, especialistas en estos géneros para que no fuera una radio nada más de un corte de continuidad como es la radio comercial actualmente o como lo ha sido durante muchos años, sino más bien que tuvieran cabida estos distintos programas comunitarios y estas voces. Entonces Ruido Blanco bien pues, nace así a raíz de que yo me veo en la necesidad de tener un espacio para poderme comunicar. En la voz hay tonos y formas de cómo lo menciones. O sea, ahora que hemos tenido los sucesos de los temblores, pues sí, o sea, no puedes tú entrar a abrir el micrófono y escandalizar un poco a la gente, sino al contrario, creo que hasta tu propia voz es esa voz que puede calmar con un mensaje a la gente para decirles tranquilos, todo está bien, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, son muchas formas, pero bueno, una cosa me lleva a la otra con esta parte que te menciono de los sucesos en nuestro país y cómo la música también siempre ha estado creo que envuelta y al pendiente. Pues los músicos y bandas y los medios o las voces, cómo lo vamos comunicando, ¿no? Empecé pues creo que como todos, como un fan, ¿no? O sea, esta parte de, para esos años donde estaba yo en la preparatoria, pues era un momento como muy particular. Estamos hablando de los 90, salí yo de la preparatoria en 98 y bueno, vinieron como todas estas situaciones entre los zapatistas, generaba mucho movimiento por parte de las bandas y la gente alrededor en conciertos estos masivos, famosos que se daban en el Estadio CU, en la Prepa Popular Fresno, todos esos lugares. Entonces había como este acercamiento y esta necesidad de música que hablaba del entorno, ¿no? Y de ahí vino como un enamoramiento. La primera vez que me tocó, recuerdo en órbita, entró el programador de esa época que se llamaba Raúl Coca, que hoy trabaja para MBC, y me dijo, te toca estrenar esto. Estaba yo supliendo a Jorge, que estaba en un viaje, no me acuerdo dónde. Era la primera vez que a mí me tocaba estar solo en la cabina, solo. Tú llévalo y no la vayas a cagar. Y me tocó presentar una canción que a la postre sigue siendo como una de las canciones más importantes de mi vida, no solo porque la presenté en ese momento, sino por lo que significó después. Se llama Cosas Imposibles, de Gustavo Cerati. Y para mí presentar una canción que se llamaba Cosas Imposibles, con mi historia era de, pues sí, estoy haciendo una cosa imposible, que quería imposible, y estoy aquí presentándola. Y digo, como eso, imagínate, pues sí, son muchos años, con RMX, el enamoramiento de hablarle estando en la Ciudad de México, salimos aquí apenas hace año y medio, pero en mi caso particular son 7 años, donde me sentaba yo en una cabina en Polanco a hablarle a una ciudad que había ido 2 veces antes de entrar a la estación, o 3. En esos tiempos de comunicación tan expedita, tan rápida, tuvimos la oportunidad de romper algunas de esos deseos que se van teniendo durante el tiempo, donde la comunicación no era tan rápida. A ellos los conocimos justo por un disco, tengo que admitirlo, pirata. Conocimos, ¿por qué? Porque no se editaban en México. No me voltees a ver así, Pablo. Maldita sea. No se editaban en México en esos momentos y alguien recomendó ese disco, lo conseguí de manera pirata y lo empezamos a tocar en la radio en la Ciudad de México. De ahí, después Astrodiscos tomó... Después se generó Astrodiscos, que traía varias de estas propuestas, y por primera vez en México, después de tantos y tantos años, estuvieron los Niños Mutantes. Platicamos con ellos y aquí hay un fragmento de la entrevista. Una banda española que vino, hizo Ciudad de México, hizo Guadalajara, y que a su salida pusieron un tuit de: nos vamos después de dejar el alma en México, prometemos regresar muy pronto. Aquí está la plática con Niños Mutantes en Señal BL. No nada más es un proveedor de contenido, es un proveedor de sensaciones, es un proveedor de acompañamiento, es un proveedor de historias
Y teniendo estas tres, pues podrías tener tú tu lista de Spotify, de Apple Music o de lo que tú quieras, con las mismas canciones, pero no es lo mismo, creo, que sigue existiendo esta posibilidad de decir, ¿por qué puse esta primero y esta después? ¿Qué tienen en común estas canciones? O contarte la historia de las dos canciones, o contarte cómo llegar de una sonoramente a la otra. Esta parte hace la parte humana, que genera un vínculo y que genera tanto positivo o negativo. Hay locutores que tú los odias de cómo presentan una canción, ¿no? Pero eso, ahí están ya provocándote un sentimiento. La radio está allá afuera. Por eso hay tantas estaciones en línea, por eso Apple Music le está apostando a un proyecto como Beats One, que es una estación de radio tal cual como tal, mundial y global, que está sucediendo al mismo tiempo y la escucha alguien. Para Los Ángeles pueden ser las 8 de la mañana, cuando aquí son las 10 de la mañana, y en Nueva York son las 11 de la mañana, y en Londres son las 6 de la tarde, y estás escuchando lo mismo, hablándote al mismo tiempo, pero con esa parte humana y con esa parte de conexión. Las historias que pasan a nuestro alrededor como latinoamericanos, el cómo se engloban, el cómo se convierten en la música, pues a mí me llamaba mucho la atención también esta parte del entorno, esta parte de las historias que cuenta el de junto, esta parte de, pues también un poco el por qué demonios tenemos que estar rezagados y nos tienen que ver como, en Latinoamérica apenas está empezando a pasar esto, cuando somos igual de capaces, igual de creativos, incluso es más difícil hacer una buena canción por cuestiones de métrica en español que en inglés. El inglés es mucho más fácil romperlo y armarlo en una cuestión rítmica. El español no. Y el español incluso tiene mucho más palabras que pueden ser utilizadas. Y entre la situación un poco de pertenencia, la situación de ver que el entorno crezca, que el entorno cuente sus historias y el enamoramiento que me dio con eso, pues por eso ha sido dedicado mi vida a platicar un poco las historias de lo que está sucediendo a mi alrededor. Yo no soy periodista profesional. Soy un cuate que ha vivido la historia del rock y que de pronto tiene el chance de hacer un programa y divertirse con eso. Que al principio yo no lo tomaba en serio, porque decía, bueno, pues en esta difusión de lo que está pasando con el rock en la Ciudad de México, hasta que de pronto, pues ya yo estaba inmerso. Entonces tocaba los fines de semana y venía a grabar los lunes, ¿no? Entonces yo empiezo a conversar y empiezo a interesarme por la historia del rock mexicano en todos sus géneros. Pero sucede que yo sigo tocando. Entonces empieza a haber una época así de que yo hacía cápsulas de 5 o 10 minutos hasta que Pueblo de Patinetas se empieza ya a vislumbrar como un concepto. Era la época de Serpientes sobre Ruedas, que fue una época muy intensa en la Ciudad de México porque hubo el concierto de La Bola en CEU, que era el Batallón de los Corazones Rotos, que era un colectivo de músicos, donde estaba Rita Guerrero, estaba El Mastuerzo, estaba Frata. Sucede que empieza a haber como un interés de los grupos, de las bandas en ese momento, a fines de los 90s, y empiezo a trabajar con entrevistas muy leves. No sé, viene Consumatum, viene Guillotina, viene La Lupita, entre las bandas que estaban en ese momento, Van Troy. Estoy hablando de lo importante que ha sido para mí conversar con una serie de artistas que no son pose, ¿sí? Que son artistas que han entregado su vida al escenario. Pueblo de Patinetas, comentarios de rock, trova y cultura. Entonces, un poco este espacio es rock, trova y cultura, tiene que ver, Pueblo de Patinetas, rock, trova y cultura, tiene que ver con la música que está naciendo en la Ciudad de México. Yo jamás pensé tener cola.
Hay gente que me dice, Catán, eres un mamón, no me invitas a tu programa. Te puedo colar, pero hay gente que acaba de sacar un disco y que no ha podido venir. Ahorita tú lo estás viendo, Yosuke Hoshi, un artista japonés que viene a México y nos regala un concierto. Una grabación en directo para el público de radio, para los jóvenes y no tan jóvenes que escuchan Radio Educación. El ejercicio de la comunicación en realidad es así, o sea, yo doy un mensaje, pero debe de haber alguien más que reciba ese mensaje. Si no, no estamos haciendo el ejercicio de comunicación. ¿De qué sirve que yo nada más abra el micrófono y dé mensajes si nadie lo recibe, ¿sabes? Entonces, a lo largo de los años creo que también mi público se ha ido, pues va cambiando, va mutando, porque a lo mejor ya no son los mismos que había hace 20 años. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace 20 años tenías 20 años y ahora tienes 40, ¿no? Pero me gusta ver cómo se va modificando ese público, cómo va creciendo por un lado y cómo también van surgiendo nuevo público, ¿no? O sea, tengo hoy en día a la fecha pues chicos de 17, 18 años, chicas sobre todo, ¿no? Que me gusta, que se me acercan, que vean en mí como un referente a querer ellos estudiar la carrera o querer dedicarse a esto. Esto es una cosa que para mí es algo que jamás estás pensando o te imaginas, y entonces eso te compromete aún más, ¿no? Te compromete a eso, o a ser ejemplar, o a simplemente, y no con ser ejemplar estoy diciendo que tienes que ser el bueno de la clase, no, sino que hacer las cosas por convicción, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí hay mucha gente que sí, que me sorprende que de repente me digan, te sigo desde hace 20 años cuando estabas en órbita y hasta la fecha, en lo que estás haciendo actualmente, Reactor Ruido Blanco, etcétera. Y eso se agradece de sobremanera, por supuesto, porque a lo mejor ellos no saben, al menos, o sea, para mí lo que eso significa, ¿no? Me mueve fibras y es una cosa increíble, ¿no? Cosa que agradezco mucho. Esa parte mágica de imaginarte quién está del otro lado ha sido, y poder tener la oportunidad durante todos estos años de poder ser esa voz que vincule a muchas opiniones de músicos con lo que quieren saber del otro lado, y poder sentarme y al pasar de los años pues poderme haber hecho amigo de muchos, a poder compartir nuestras posturas sobre música y poder justo hablar de música todos los días, sentarme y presentar una canción y contar su historia. Me hace un tipo muy afortunado, un tipo que le encanta hacer esto, y un tipo que pues hace esto no por el dinero, porque a quien piense que hacer radio te hace millonario no es cierto, pero te hace muy feliz. 50,000 personas en donde hay mucha gente de la tercera edad que escucha AM. No, eso es real, ¿no? Que escucha, muchos jóvenes que están en la secundaria y que escuchan AM. Mucha gente que busca la radio cultural, ¿sí? Y mucha gente que tiene que ver con el público en donde el AM se dispersa en la noche, que es Oaxaca, Puebla, una parte de Michoacán, Morelos, que está ahí y que llama. Los zapatistas decían un mundo donde quepan todos los mundos, o muchos mundos.